Oye, Dani, Sí, antes de empezar te cuento mi epifanía. sí, no se me había olvidado, es lo que te iba a preguntar. Ujú, Sí, estaba pensando, ujú. empezáramos ahora los episodios así leyendo la frase. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. El hecho de que un trauma psíquico, es decir, una vivencia difícil, tenga a la larga un efecto nocivo sobre una persona, depende de la propia persona, de la estructura de su carácter, pero no de la vivencia que ha tenido que sufrir. Así pues, la neurosis no se debe a una vivencia al medio ambiente, sino a las distintas personas y a su actitud ante lo que han tenido que sufrir. Viktor Frank en La psicoterapia al alcance de todos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel y ella es mi amiga Gis. Bienvenidos a un episodio más de Dosis Semanal de Sentido, en donde cada semana analizaremos una frase de Viktor Frank y cómo se traduce a la vida cotidiana. Hola, Dani, ¿cómo están? Hola a la audiencia, espero que se encuentren muy bien. Y en este episodio, y haciendo referencia a esta frase, hablaremos de las heridas de la infancia, es decir, aquellas experiencias emocionales dolorosas o traumáticas que una persona vive en sus primeros años de vida y reflexionaremos sobre cómo mira la logoterapia las heridas de la infancia y o los traumas en general. Dani, esto es un tema que a mí me parece que se ha explotado mucho comercialmente, ¿no? Entonces me interesa saber particularmente cómo es que lo podemos ver desde la logoterapia y el análisis existencial. Ok, efectivamente, este es un tema pues bastante popular, las heridas de la infancia, los traumas que hemos experimentado en una edad temprana. Y qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Cómo los mira la logoterapia? Pero para poder comenzar, lo mejor es conocer qué es una herida de la infancia. Como bien señalabas, son experiencias dolorosas de la infancia que pueden marcar profundamente la manera de pensar, sentir y relacionarse en la adultez. Es decir, son experiencias de sufrimiento dolorosa que experimentamos durante nuestros primeros años y que tienen consecuencias en nuestra edad adulta. Estas heridas suelen originarse pues en relación a pues los cuidadores, los padres, madres o tutores, ¿no? Cómo fue la manera en la que me educaron, cómo fue la manera en la que me criaron. Esto puede generar pues dificultades a la larga, ¿no? Como pueden ser la falta de afecto, de validación, de protección, o a veces en la educación sobró precisamente un sobrecuidado, ¿no? O pues hubo demasiadas críticas, violencia, abandono, exigencias desmedidas, etcétera. ¿Cómo podrías profundizar un poquito esto más, Giselita? Pues mira, de acuerdo a cierta literatura que no corresponde a la logoterapia y el análisis existencial, concretamente algunas heridas de la infancia son, por ejemplo, la herida de abandono, que causa una sensación de estar solo, desprotegido, emocional o físicamente. La herida del rechazo, que es sentirse no deseado, no aceptado o negado desde muy temprana edad. Está la herida de la humillación, que es haber sido avergonzado o criticado por lo que uno es o siente. La herida de traición o desconfianza, en donde el niño experimenta promesas rotas o infidelidad emocional. Y la de la injusticia, que es haber sido tratado con severidad, frialdad o con normas desproporcionadas para la edad. Estas heridas no están mencionadas, como les decía, en la antropología que nos dejó Viktor Frankl, sino son una propuesta de una terapeuta que se llama Liz Bourbeau y que está apoyada en los trabajos de Sigmund Freud, Wilhelm Reich, John Pierrakos y Alexander Lowen.
Tiene un libro muy famoso que pueden consultar con estas heridas y es lo que ella básicamente en su práctica profesional detectó, que es eh, los traumas que se generan en la infancia, los pudo dividir así en abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Y todas estas tienen una forma de manifestarse en nosotros en nuestra edad adulta, porque lo que sucede es que aprendemos a estar en el mundo de una forma, aprendemos a que tenemos que ser de una forma para que, entre comillas, nos quieran o para que nos acepten. Entonces, pues estas heridas marcan una forma en que nosotros nos vamos a desenvolver en la vida adulta usando máscaras, no siendo auténticos, simplemente para que esa herida no duela. Esto a grandes rasgos son las heridas de la infancia y ustedes pueden encontrar mucha literatura al respecto. Pero aquí lo que me interesa es lo que dice Víctor Frankl. A ver, mi Dani. Muy bien, fíjate que la visión de Víctor Frank, pues es una visión bastante particular porque nos aleja de una visión, digamos, cómoda, como pudiera ser el psicoanálisis que nos dice infancia es destino. Tú estás sometido a hacer de acuerdo a las experiencias que viviste en tu infancia. Y en la frase que previamente leímos, pues Víctor Frank nos señala, depende de la propia persona, de la estructura de su carácter, el efecto pues de un trauma. Aquí no es cosa de tu papá, tu mamá, sino depende de la propia persona. Así también nos dice, así pues, la neurosis no se debe a una vivencia, al medio ambiente, sino a las distintas personas. Víctor Frank no pone el ojo en el criminal, sino en aquella persona que ha sufrido el crimen, porque aún en él no deja de ser un ser libre y por lo tanto responsable. Pero creo que tú nos puedes ayudar un poquito más a profundizar en esta idea de libertad y responsabilidad que nos plantea Víctor Frank. ¿Qué nos dices, mi estimada Giselita? Fíjate, me gusta cómo lo pones, no ponen el ojo en el criminal, sino en la víctima del crimen, ¿no? Eh, y esto es poner la responsabilidad en la persona que sufrió esa herida. Y me gusta esto porque yo que soy mamá, este, bueno, no me dejarán mentir las que son mamás al final. La culpa de todos los traumas son de las mamás. Y a veces nuestros hijos se trauman sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta o lo hayamos hecho con intención o por algo que nosotros no consideramos que los fuera a traumar. Pero bueno, al final el hecho de que nos responsabilicen a las mamás de todo, lo único que sucede es que que la persona que sufrió esta herida señale a una culpable y no trabaje, no haga su propio trabajo para sanar esa herida. Y eso es de lo que se trata, de que tomemos responsabilidad. Bueno, esto fue lo que me sucedió. No lo puedo cambiar, pero sí que puedo hacer con esto ahora. Y bueno, en esta frase lo que nos dice Víctor Frankl es que un mismo evento puede afectar de forma distinta a las personas. Y esto se debe básicamente a la estructura del carácter de cada quien, pero en última instancia a la conciencia de que existe esta herida y de la actitud con la que tomamos estas experiencias que no se pueden cambiar. Porque la actitud que tomamos ante estas experiencias está en el reino de nuestra libertad para elegir, ¿no? Recordemos lo que dice Víctor Frankl, cuando no podemos cambiar nuestras circunstancias, tenemos la responsabilidad de cambiarnos a nosotros mismos, o sea, cambiar nuestra actitud. Pero a ver, mi Dani, ¿por qué un mismo evento afecta de formas distintas
a las personas que lo viven? Ok, muy buena pregunta. Esto es así debido a nuestra unicidad, porque no es tanto lo que nos está sucediendo, sino lo que nos decimos de aquello que nos está sucediendo. Y eso es responsabilidad propia de cada quien. Yo no soy culpable de que pues, me sucediera algo que no estaba bajo mi control, pero ¿qué sí está bajo mi control? ¿Qué me digo yo? Pobrecito de mí que me regañaban mucho mis papás y por eso yo soy grosero. No, me responsabilizo y digo, a pesar de que me trataron así, yo decido actuar de esta manera. Y es en la libertad de cada quien que unos van a decir, no, a mí me trataron mal, entonces yo voy a justificar el que yo trate mal porque me trataron mal. Y Ujú. otra persona va a decir, no, precisamente porque me trataron mal, yo no quiero tratar así a los demás. Y esos son distintos pensamientos. Tenemos libertad en el pensar, libertad en cuanto a cómo vamos a valorar, cómo vamos nosotros a, a encontrarle un sentido a nuestras experiencias. Y a partir de cierto punto nosotros somos conscientes, ¿no? De quiénes somos y a partir de ahí, quiénes queremos ser. Porque sí, a lo mejor en un momento me doy cuenta de que estoy siendo así por la forma en la que me educaron, que claro, influye. Pero en un punto, pues ya es yo responder, quiero seguir siendo así. Y habrá personas desde su unicidad que van a decir, pues sí, quiero seguir siendo así. Y habrá otras que van a decir, pues no, no quiero ser así. Y ahora sí que dependiendo de los distintos pensamientos de cada quien, dependiendo de los valores de cada quien, pues es que cada quien ante una misma situación, ante un mismo evento, lo va a vivir de manera muy, muy diferente. Porque cada quien, pues somos únicos y siempre conservamos, pues la libertad de decidir qué actitud tomamos frente a lo que estamos viviendo. Pero creo que tú pudieras ejemplificarlo un poquito más todo esto. Sí, y bueno, ahorita me acordé, tú sabes más de esto, mi Dani, de esta frase de Jean-Paul Sartre, Ujú. ¿no? Somos lo que hacemos. Con lo que hicieron de nosotros. A ver, otra vez, Dani. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, tenemos libertad para, bueno, aquí ya estoy, así quedé con mis traumas y todo, pero bueno, yo, ¿qué voy a hacer con esto, no? Pero bueno, ahorita pensando en que un mismo evento afecta de distintas maneras a las personas, pues recordé el propio ejemplo de Viktor Frankl, ¿no? En los campos de concentración. Él se da cuenta y da cuenta de que los prisioneros que tenían más posibilidades de sobrevivir eran aquellos que tenían un para qué seguir vivos, ¿no? Una familia que reencontrar, una propia tarea por hacer, etcétera. Pero, como estamos hablando de heridas de la infancia, y un caso que menciona Víctor Frankl es el de unos gemelos univitelinos. Este caso está en el mismo libro de donde obtuvimos la frase del día de hoy, que es Psicoterapia al alcance de todos. Bueno, él habla de un experimento que hizo un doctor Lange de unos gemelos univitelinos. Univitelinos quiere decir que del mismo óvulo salieron los dos. O sea, la misma carga genética lo traían los dos. Y dice que uno de los gemelos era un criminal muy astuto, muy sofisticado. Y el otro el gemelo se convirtió en una persona muy sofisticada y astuta, pero criminalista. O sea, uno eligió el camino del crimen y el otro eligió el camino para agarrar a los criminales. A pesar de que los dos traían la misma carga genética y seguramente una crianza similar. ¿Cuál es la diferencia? Nos dice Víctor Frankl. Pues que uno escogió un camino y otro escogió otro. O sea, no es la herencia genética, no son las circunstancias de mi infancia, sino lo que yo voy a elegir hacer con eso que me pasó. Entonces, nada de que la culpa es de mi mamá, ¿verdad? Pues ya, si ya estás en una edad suficiente para darte cuenta de estas heridas,
pues, ¿qué vas a hacer con ello? Así es, así es, así es. Gran ejemplo, mi estimada Gis. Y fíjate, yo solamente para poder ir concluyendo diría que infancia no es destino y nosotros siempre tenemos la libertad para poder responsabilizarnos pues de toda la educación que hemos recibido, de todo lo que hemos vivido en nuestro pasado para poder dirigir nuestro futuro. Hacia dónde vamos está en nuestras manos y hay que responsabilizarnos de ello. Y hay que caminar hacia aquella imagen que tenemos de quién queremos ser. Con eso concluiría. ¿Tú cómo concluirías, mi estimada Gis? Yo concluiría que desde la antropología que nos dejó Viktor Frankl, todos tenemos las facultades y capacidades para superar cualquier herida, cualquier trauma que nos haya sucedido en la infancia. Para algunos podrá ser más fácil que para otros. Pero como tú bien mencionas, la responsabilidad, ¿no? En la medida en que nos responsabilicemos de nuestra vida, de nuestra recuperación, habremos dado un primer paso muy importante para sanar esas heridas. A veces se podrá por nuestra cuenta, pero habrá ocasiones en que necesitemos de ayuda psicoterapéutica o incluso ayuda psiquiátrica. Pero creo que es importante resaltar que contamos con los medios para poder superarlas y para tener una vida más plena, sin miedos, sin máscaras, viviendo de forma más auténtica y coherente con quienes somos, que creo que al final de cuentas es lo que cuenta, ¿no? En esta vida. Completamente de acuerdo. Y bueno, agradezco a la audiencia. Espero que pues nos hagan llegar sus comentarios, nos pueden compartir sus vivencias. Y bueno, ya sabes que eres súper chispa, mi estimada Gis, y nos veríamos para pues nuestra próxima dosis de sentido. Sí, yo también me despido haciéndoles una recomendación. Ya no le echen la culpa a su mamá de sus traumas. Trabajen en ellos, háganse responsables de ellos y nos vemos la próxima sesión. Mi Dani, un gusto. Un gusto. Hasta otra.